Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo simular un ciclo de generación de potencia tipo Rankine simple en nuestro simulador de procesos Coco Simulator. El problema en este caso nos dice lo siguiente. Vamos a tener una planta de generación de potencia que utiliza 1 kg por segundo de vapor de agua según este ciclo Rankine que se ve en la figura. El vapor ingresa a la turbina a 3500 kPa y 600 grados centígrados y sale de la turbina a 20 kPa. Luego del condensador sale agua líquida saturada y nos dice que la operación de la turbina y de la bomba pueden suponerse adiabáticas y reversibles. Además, vamos a suponer que tanto la caldera como el condensador se comportan de manera isobárica. Entonces, vamos a tener que calcular cuál es la calidad del vapor, es decir, la fracción másica de vapor o título de vapor a la salida de la turbina, y la eficiencia térmica del ciclo. Antes de pasar al simulador de procesos, vamos a describir este ciclo en nuestro diagrama temperatura-entropía del agua. Acá tenemos las condiciones y vamos a comenzar llamando punto 1 al punto de entrada a la turbina a 35 bares o 3500 kPa y 600 grados, y punto 2 a la salida de la turbina a 20 kPa. El punto 3 va a estar dado por la salida del condensador y el punto 4 a la salida de la bomba, o lo que es lo mismo, el ingreso a la caldera que genera el vapor sobrecalentado. En nuestro diagrama vamos a marcar la isobara de 35 bares, vemos ahí, y en la intersección con la isoterma de 600 grados vamos a tener nuestro punto 1. Vemos claramente que estamos en la región de vapor sobrecalentado. Luego vamos a marcar la isobara de 20 kPa o 0,2 bar. Y como sabemos que la expansión de la turbina es adiabática e irreversible, se corresponde con una expansión isentrópica y por lo tanto vamos a bajar de manera vertical hasta encontrar el punto 2 sobre la isobara de salida de la turbina. El punto 3, según nos describe el inciso, va a estar dado por el punto de líquido saturado a la misma presión. Y por último, el punto 4 va a ser una compresión adiabática irreversible en la bomba, pero para poder alcanzar la isobara de salida tenemos ahí un pequeño incremento mínimo en la temperatura que es prácticamente imposible de distinguir del punto 3. Bien, entonces este es el circuito que recorre el agua dentro del ciclo. Vamos a ver cómo lo simulamos dentro de nuestro simulador de procesos. Vamos a comenzar cargando simplemente el paquete termodinámico para el vapor de agua, para el agua en general. Okay, como ya habíamos hecho en ejemplos anteriores. Y ahora vamos a construir nuestro ciclo Rankine. Para ello incorporamos primero una corriente que se corresponde con el punto 1, a la cual le vamos a dar las condiciones de presión, temperatura y caudal que teníamos especificadas, de 35 bar, 600 grados y 1 kilogramo por segundo. Muy bien. Entonces, ya especificada la corriente, vamos a agregar una turbina que para vapor es la que se llama expander. Bien. Voy a girar el icono. Ok. Y vamos a agregar la corriente 2 que represente la salida de la turbina. Entonces, la turbina ya la podemos simular. Vamos a tener 20.000 pascales de presión de salida y una eficiencia isentrópica de 1, ya que sabíamos que era una expansión adiabática e irreversible. Okay.
Probamos ahí. La presión está bien especificada. Vamos a leer la energía generada en la turbina en kilowatt. Y esto, como vemos, ya lo podemos simular y encontrar cuál es el valor de energía generada por la turbina. Y a su vez podemos encontrar la respuesta a la primera consigna, que era la fracción vaporizada a la salida. Si vamos aquí, encontramos 93,3% de vapor de agua y 6,7% aproximadamente de líquido. Vemos que esto se corresponde con el valor del punto 2 que teníamos aquí. Vemos que la curva de calidad de vapor del 90% pasa un poco a la izquierda, por lo tanto es razonable pensar que acá estaremos en 93%. Bien, seguimos entonces ahora construyendo el ciclo. Vamos a agregar un cooler que represente a nuestro condensador. Ahí. Y bien, agregamos la corriente 3 como corriente de salida. A este equipo tenemos que especificarle cuál va a ser la temperatura de salida. Entonces seleccionamos temperatura de salida como especificación, y para saber cuál es, podemos buscar en la corriente 2 cuál es la temperatura de saturación. Si vamos a las propiedades globales, vemos que la temperatura de saturación es alrededor de 60 grados, bueno, que se corresponde con la temperatura que tenía la corriente porque estábamos dentro de la zona de equilibrio líquido-vapor. Así que voy a copiar este dato y lo voy a usar acá para especificarlo. Para asegurarnos que dentro de toda la curva de equilibrio líquido-vapor nos tome el punto de líquido saturado como temperatura de salida, yo voy a disminuir levemente la temperatura para generar un ínfimo subenfriamiento y asegurarme de esa manera que la salida es de líquido. Bien, vemos que si simulamos, efectivamente encontramos todo bien. Podemos revisar la corriente 3, que vamos a tener líquido, ¿sí?, a la misma presión. Vamos a agregar la bomba. Vamos a bombas y compresores, elegimos la bomba. Ahí va. Elegimos la bomba, voy a girar el icono de vuelta, así. Ok. Y ponemos la corriente 4 que se corresponde con la salida de la bomba. Para especificarla, al igual que en la turbina, vamos a seleccionar la presión de salida y una eficiencia adiabática de 1. Y la presión de salida se tiene que corresponder con la presión del punto 1, por lo tanto voy a elegir 35 bares. Bien, perfecto, simulamos bien, tenemos 35 bares y una temperatura prácticamente igual a la temperatura de entrada a la bomba, porque estas se comportan de manera casi isotérmica. Para cerrar el ciclo, agregamos un heater que nos hace las veces de la caldera del ciclo y lo unimos con las corrientes que ya teníamos. A esta caldera le tenemos que fijar cuál va a ser la temperatura de salida para que nos coincida con la temperatura que habíamos especificado antes para la corriente 1 de 600 grados. Si no, cuando quiera simular va a pegar la vuelta, va a tener un valor distinto y nos va a reemplazar el valor de la corriente 1, y en este cálculo iterativo nos va a llevar a un error. Entonces vemos ahí que si simulamos, bien,
se simuló todo perfectamente, verificamos que la corriente 1 no se haya modificado, se mantuvo en 35 bares y 600 grados, por lo tanto ya tenemos todos los valores de las corrientes resueltos. Con esto podemos pasar a el segundo inciso que nos pedía la eficiencia térmica del ciclo. La eficiencia térmica sabemos que está definida como el beneficio con respecto al gasto que hacemos para poder generar ese beneficio. En términos de nuestro ciclo Rankine simple, ese beneficio va a estar dado por el trabajo neto que pueda generar nuestro ciclo con respecto al calor que ingresa a nuestro ciclo, es decir, cuánto calor gastamos para poder generar ese trabajo neto. En términos más concretos, nos estamos refiriendo al trabajo neto como el trabajo que genera la turbina menos el trabajo que consume la bomba, donde hay un pequeño gasto, y el calor que ingresa va a estar dado por el calor consumido en la caldera. Estos valores de trabajo en la turbina, en la bomba y el calor de la caldera los vamos a buscar en el simulador. Vamos a ver, el trabajo de la turbina son 1227 kW. El trabajo de la bomba, por otro lado, es de 3.5 kW. Vemos que es prácticamente despreciable con respecto al de la turbina y de hecho en muchos ejemplos suele despreciarse y tomar solamente el de la turbina. Y el trabajo de la caldera va a estar dado por un valor de 3424 casi kW también. Reemplazando eso en nuestros cálculos, vamos a conseguir una eficiencia térmica del proceso de 35.73%. Bien, de esta manera simulamos un ciclo Rankine sencillo. Después se puede complejizar agregando sobrecalentamientos, cámaras de mezclado, precalentamientos a la caldera, etc., que iremos viendo en sucesivos ejemplos. Bueno, esto es todo por este video. Hasta la próxima.